Vamos con las noticias de las 7:30 con la ayuda de don Guillermo Díaz. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Muy buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Luis. Vamos con las noticias. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Continuamos con la información a esta hora de la mañana contándoles que tras el fallecimiento del Papa Francisco, el Colegio Cardenalicio se prepara para elegir a su sucesor en un escenario de marcada diversidad ideológica. Los 137 cardenales electores se dividen en 5 grupos principales. Los progresistas, con 15 miembros, que abogan por una iglesia más inclusiva. Los bergoglianos, 53 miembros alineados con la visión de Francisco. Los periféricos, 39 miembros que combinan conservadurismo social con sostenibilidad económica progresista. Los conservadores, 25 miembros que defienden la enseñanza tradicional, y los tradicionalistas, 5 miembros críticos con las reformas post-Vaticano II. Francisco nombró al 80% de los actuales cardenales, ampliando la representación de regiones como Asia, África e Hispanoamérica. Aunque los bergoglianos y progresistas constituyen mayoría numérica, las tensiones entre diferentes visiones sobre temas como la inclusión de la mujer, las reformas doctrinales y la respuesta a los abusos marcarán un cónclave que decidirá si la Iglesia continúa el camino reformista o adopta un enfoque más tradicional. Bueno, pues ese sería el resumen de las corrientes existentes dentro del cónclave. 55, llamemos bergoglianos, es decir, con una ideología similar a la del Papa fallecido, 15 progresistas, lo cual pues se pueden ustedes hacer idea de por dónde va. Es decir, si se definen como progresistas frente a los bergoglianos, pues ya tienen que ser la remonda. Luego hay 30 que son entre conservadores y tradicionalistas, y luego los otros 35 pues son periféricos, de los que no están alineados con ninguna de las corrientes existentes. Representan a obispados que están situados fuera del continente europeo y americano, y posiblemente tendrán bastante que decir, bastante peso a la hora de decantar la elección por un candidato u otro. ¿Cuáles son los candidatos mejor situados? ¿Cuáles son los candidatos de los que más se habla como posibles sucesores? Escuchemos. Tras la muerte del Papa Francisco, 8 cardenales emergen como principales candidatos para ocupar el trono de San Pedro. El italiano Pietro Parolin, actual secretario de Estado, lidera las apuestas como candidato de compromiso, mientras el filipino Luis Antonio Tagle podría convertirse en el primer pontífice asiático, y el francés Jean-Marc Abelin destaca por su cercanía ideológica al Papa fallecido. Completan la lista el húngaro Peter Erdo, figura puente entre conservadores y progresistas. El maltés Mario Grech, transformado en reformista. El ganés Peter Turkson, posible primer papa subsahariano. El italiano Matteo Zuppi, conocido como el Bergoglio italiano, y el español Juan José Omeya, arzobispo de Barcelona. Aunque en la lista de candidatos figura el estadounidense Joseph Tobin, la elección del primer papa norteamericano se considera poco probable. Bueno, ya saben ustedes que el que entra en el cónclave como papa sale como cardenal, en el sentido de que la mayoría de las veces pues el que es elegido no es el que más figuraba en las quinielas. ¿Quién es el que más figura en las quinielas? Pues el que más figura en las quinielas es Pietro Parolin, que es el actual secretario de Estado del Vaticano.
y que representaría pues una continuidad del papado de Francisco, pero quizá con más mano izquierda para la negociación en un mundo que está cambiando a toda velocidad, y ahora hablaré de ello. En estos momentos, pues ya saben ustedes que en este mundo globalizado se apuesta sobre todo. Ya están abiertas las apuestas, por ejemplo, en Polymarket, sobre quién será el nuevo Papa. Y en estos momentos Pietro Parolin encabeza con un 36% las quinielas de quién accederá al papado. El segundo mejor situado es Luis Antonio Tagle, que es un papa filipino del sector progresista, es decir, pues más progre todavía que Bergoglio, lo cual pues ya sería la monda. Y en estos momentos pues tiene aproximadamente un 23% de probabilidades según la casa de apuestas Polymarket. Después estaría Matteo Zuppi, que también es bergogliano, como Pietro Parolin, y que tiene un 10% de posibilidades. Y finalmente, pues un candidato conservador es el que está en cuarto puesto en estos momentos en las apuestas, que es Peter Erdő, un húngaro del sector conservador, pero bueno, con buena capacidad de maniobra e interlocución con el sector menos conservador. ¿Quién de ellos será elegido? Pues a lo mejor no es elegido ninguno de ellos, sino cualquiera de los otros candidatos de los que se habla, o incluso candidatos de los que no se habla. De hecho, ya les he comentado antes que ni siquiera hay por qué elegir a un cardenal del cónclave. Se puede elegir perfectamente a otro religioso que ni siquiera sea obispo. Por ejemplo, podrían decidir nombrar nuevo papa a un monje que está en las misiones en Nigeria. En ese caso, pues tendrían que ordenarle obispo antes de tomar posesión como papa. Pero vamos, que se puede elegir a uno que no sea ni siquiera obispo. ¿Qué es lo que va a influir? Y esto es una visión personal, en la elección del nuevo papa. Pues básicamente lo que va a influir es el análisis de qué está pasando en el mundo y qué papel tiene que jugar la Iglesia dentro de eso. Incluso si uno no es creyente, incluso si uno es ateo, incluso si uno es creyente de otra confesión cristiana o de otra religión, pues hay algo que es impepinable reconocer, que es que la Iglesia Católica tiene algo especial. Tiene algo especial en el sentido de que es la única institución religiosa que sobrevive después de 2000 años. La Iglesia Católica como institución, no me refiero a la religión católica, sino la Iglesia Católica como institución existe desde antes de que naciera ninguna de las actuales naciones europeas. La Iglesia Católica como institución ha sobrevivido a persecuciones terribles, ha sobrevivido a guerras crudelísimas, ha sobrevivido a revoluciones, ha visto subir y desaparecer imperios, ha visto cómo nacían naciones y morían. La Iglesia Católica ha visto nacer ideologías y terminar cayendo. La Iglesia Católica antecede a cualquiera de las ideologías hoy prevalentes en el mundo moderno. Es anterior al comunismo, es anterior al fascismo, es anterior al liberalismo, es anterior al socialismo, a la socialdemocracia. La Iglesia Católica está ahí desde siempre. ¿Y cómo ha logrado resistir la Iglesia Católica tanto tiempo? Pues solo hay dos opciones. El que sea creyente, pues responderá que, hombre, eso demuestra que la Iglesia Católica tiene detrás al Espíritu Santo ayudando a su conservación. El que no sea católico pues no puede recurrir a esa explicación, pero entonces tiene que llegar a otra conclusión, y es que el sistema de organización que la Iglesia Católica ha desarrollado
pues es un sistema enormemente bueno. Ha permitido a la Iglesia sobrevivir incluso a sus propios errores. Los papas de la época de los cismas, los papas corruptos de la época en que se vendía el papado al mejor postor prácticamente. A pesar de todo, la Iglesia Católica sigue ahí. Luego entonces o cuenta con el apoyo del Espíritu Santo, o si no, pues cuenta con un modelo de organización que otras organizaciones deberían copiar si quieren poder durar también 2000 años. Con lo cual, pues al final la Iglesia se terminará adaptando a los tiempos, espero. ¿Y cuáles son los tiempos? Pues lo que tienen ahora los tiempos es que van muy rápido y las cosas están cambiando a toda velocidad. Hemos visto en las últimas décadas cómo pues, una nueva religión política, la religión política progre, tomaba al asalto todas las instituciones y gobiernos de Occidente. Y la Iglesia se adaptó a eso. El papado del Papa Francisco pues fue una adaptación de la Iglesia a toda esa serie de mantras progres, desde el cambio climático hasta los temas de la inmigración descontrolada, el asunto de los posicionamientos anti-israelíes, todo lo que se refiere a los criterios de diversidad, igualdad, inclusión. Vamos, uno escuchaba al Papa Francisco y podías estar escuchando a Hillary Clinton sin ningún problema. Ahora las cosas están cambiando, están ascendiendo en todo Occidente partidos que han dicho que basta ya de tanta mamarrachada. En Estados Unidos ha tomado el poder Trump, en Argentina lo ha tomado Milei. Están cambiando las cosas. Ayer les hablábamos, por ejemplo, de cómo el FMI, como el Banco Mundial, como la OTAN están adaptándose a los nuevos tiempos marcados por Trump. Estamos viendo cómo en todo el mundo distintos países toman partido por Estados Unidos, por el Estados Unidos de Trump frente a China. Y yo imagino que la Iglesia Católica no será ajena a ese reposicionarse que los nuevos tiempos exigen. Y eso implica, y esto estoy haciendo un análisis desde fuera y me puedo equivocar, pero creo que eso implica que el candidato que se elegirá será alguien que pueda pilotar la adaptación de la Iglesia al cambio de paradigma. Es decir, que pueda llevar a la Iglesia a unas posiciones más compatibles con las que está defendiendo en estos momentos, por ejemplo, un Trump en Estados Unidos. No creo que la Iglesia vaya a elegir a un nuevo papa que vaya al enfrentamiento con ese nuevo paradigma que encarnaría principalmente en estos momentos el gobierno de Trump. Así que me supongo que se elegirá a alguno de los cardenales bergoglianos más moderados y con más capacidad de pacto con el sector más conservador de la Iglesia, o a un conservador pues con más capacidad de pacto con el sector bergogliano y con los cardenales periféricos. Pero ese es un análisis hecho desde fuera, simplemente por mera intuición de que la Iglesia se adaptará de nuevo a los nuevos tiempos. No es solo la Iglesia. Ayer les comentaba cómo lo hacen el Banco Mundial, el FMI, la OTAN, y hoy tenemos otro ejemplo, el Foro de Davos, donde se ha producido una anticipación de una dimisión anunciada. Escuchen. En otros asuntos, Klaus Schwab, fundador e histórico presidente del Foro de Davos, ha anunciado su jubilación con efecto inmediato tras más de medio siglo de liderazgo. El directivo de 88 años, que recientemente había anticipado una salida progresiva, abandona también su puesto en el patronato, máximo órgano rector del Foro Económico Mundial. El Consejo de Administración nombró por unanimidad a Peter Brabeck-Letmathe
antiguo máximo dirigente de Nestlé, como presidente provisional, mientras mantiene a Borge Brende como director ejecutivo. La dimisión ocurre en un momento de crecientes desafíos de modelo globalista defendido por el foro y tras recientes controversias internas, incluyendo denuncias de empleados por presuntas prácticas discriminatorias y situaciones de acoso que han motivado una auditoría interna. Bueno, ¿quién es Klaus Schwab? Pues Klaus Schwab es un tío enormemente siniestro que fue el padre, ha sido el padre del Foro de Davos. El Foro de Davos es esa organización bastante siniestra, como su fundador, que en teoría pues hace algo muy loable, que es juntar a grandes empresarios, políticos de todo el mundo, propietarios de grandes medios de comunicación, de grandes entidades financieras, todos en la ciudad suiza de Davos, para discutir el futuro del mundo, ¿no? Y bueno, conocerse, relacionarse, intercambiar opiniones, todo eso, pues así en abstracto, pues no está mal, ¿no? Que se reúne a la gente importante para intercambiar opiniones, pues bueno, lo lleva haciendo desde que el mundo es mundo, ¿no? El problema es cuando ese reunirse deja de ser para intercambiar opiniones y pasa a ser para decidir qué se tiene que hacer en el mundo. Es decir, el problema es cuando un foro como el de Davos se convierte en una institución para el dominio del mundo por parte de una oligarquía. Además, una oligarquía no estrictamente occidental, sino una oligarquía donde están incluidos pues todos los dictadores del mundo, empezando por Xi Jinping, a quien en la reunión del Foro de Davos de 2021 se le dedicó un inmenso aplauso, a pesar de estar cometiendo un genocidio en vivo y en directo en la provincia china de Xinjiang. En el Foro de Davos se han dado cita las élites que gobiernan Occidente con los dictadores que gobiernan fuera de Occidente. Y lejos de atraer a los dictadores hacia el mundo democrático, lo que se ha producido es lo contrario, que las oligarquías occidentales cada vez han ido adoptando posturas más autocráticas. Y le han ido cogiendo el gusto, unos y otros, a imponernos cada vez más cosas. Y el Foro de Davos se ha convertido en el think tank de referencia a la hora de fijar cosas pues como la Agenda 2030, donde se nos dice qué tenemos que comer, qué debemos poseer o no, y donde se ha fijado para Occidente pues un calendario de decrecimiento económico que al final está llevando a Occidente al abismo. Hay mucha gente que habla de George Soros, ¿no? Este tío tan siniestro que se dedica a financiar movimientos progres por todo el mundo. En cierta ocasión, en una entrevista a Klaus Schwab, el fundador del Foro de Davos, le preguntaron por George Soros, que qué le parecía el papel de George Soros a la hora de influir en el desarrollo de los acontecimientos, y la contestación de Klaus Schwab pues fue muy explícita. Le dice al entrevistador: George Soros aprendió en Davos. Y tiene razón. George Soros es un magnate que con dinero fundamentalmente ajeno se dedica a influir en la política de distintos países en sentido progre. Pero quien fija las directrices ideológicas que subyacen a todo a toda esa autocracia progre no es Soros, ha sido hasta ahora Klaus Schwab. Y Klaus Schwab había anunciado que se retiraba a mediados o finales de este año, pero sin embargo, por sorpresa, este domingo anticipó su dimisión y le sustituye uno que fue consejero delegado de Nestlé y que forma parte de esa oligarquía empresarial occidental, pues bueno, muy dada a gobernar a los pobres mortales de acuerdo con los intereses de la gente importante. ¿Por qué dimite anticipadamente Klaus Schwab? Bueno, pues se comenta que si había por ahí acusaciones de acoso laboral. Yo creo que más bien lo que pasa es que el Foro de Davos se está adaptando también a los nuevos tiempos. La llegada de Trump a la Casa Blanca,
el corte de subvenciones a numerosas organizaciones, incluido el Foro de Davos, pues obliga a todas esas organizaciones a establecer un nuevo tipo de relaciones con Trump. Y muy posiblemente a lo que estamos asistiendo es a una reformulación de los objetivos del Foro de Davos para tratar de adaptarlos a la visión que Trump tiene del mundo. Pero bueno, ya veremos cómo va evolucionando el tema. En cualquier caso, los intentos de crear oligarquías no sometidas a control democrático, como el Foro de Davos, para determinar qué es lo que tenemos que hacer los ciudadanos de Occidente, esa idea me temo que está muerta tras la llegada de Trump a la Casa Blanca. Por tanto, al Foro de Davos le quedan dos alternativas: o reinventarse o desaparecer. Y una noticia que, en fin, es lo que se suele denominar en Twitter la noticia para radicalizarte hoy. Escuchen. El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha autorizado la venta a Marruecos de 600 misiles junto con equipos complementarios y servicios de apoyo por un valor estimado de 825 millones de dólares. La operación, que ahora requiere la validación del Congreso estadounidense, busca fortalecer la protección de un socio clave fuera de la OTAN, según la Agencia de Cooperación para la Seguridad de la Defensa. Se trata de la segunda operación militar aprobada por Estados Unidos para Marruecos en menos de 6 meses, tras autorizar en diciembre la adquisición de 30 misiles aire-aire por 88 millones de dólares. La venta se anunció poco después de que el secretario de Estado, Marco Rubio, reafirmara el reconocimiento estadounidense de la soberanía marroquí sobre el Sahara Occidental. Bueno, pues fíjense qué cosas pasan. Resulta que tienes un gobierno que se lleva mal con el de Estados Unidos y se permite el lujo, hace falta ser idiota y patán, de decir que hay que estrechar lazos con China y se va Sánchez a China. Por lo pronto, pues las consecuencias pues parece que nos han hecho esperar mucho, ¿no? A Renfe le han cancelado un contrato para la construcción de un AVE en Texas, que le iba a suponer a Renfe 500 millones de dólares en los próximos años. Estados Unidos ha reafirmado el apoyo a Marruecos en el tema de la soberanía sobre el Sáhara, y Estados Unidos le vende ahora a Marruecos 800 millones en misiles, lo cual se suma a otros contratos de adquisición de armas o equipamiento militar de Marruecos, como por ejemplo los 2 satélites espía que adquirió a Israel hace pues año y pico por otros 900 millones de dólares. Con lo cual la pregunta es, que mientras que nosotros nos gastamos el dinero en mantener a los menas marroquíes y a los ilegales que vienen de Marruecos, a los ilegales que Marruecos nos manda, resulta que el rey de Marruecos se gasta el dinero en armas. No sé, ¿qué tal por probar algo distinto? ¿Qué tal si las armas las compramos nosotros y se encarga él de pagar la manutención y la educación de sus menores y la manutención de sus ilegales? Vamos, ¿qué tal si le devolvemos todos a Marruecos y que se gaste el dinero en atender a su población? Y el dinero que nos ahorramos lo invertimos en armas nosotros. No sé, creo que no estaría de más estudiar la propuesta, ¿no? ¿Por qué estamos pagando el rearme de Marruecos? Porque es lo que estamos haciendo, dedicando dinero a nacionales marroquíes, y eso que se ahorra el rey de Marruecos lo invierte no en mejorar la situación de su población para que no tenga que emigrar a otros países en busca de un futuro económico, sino que lo invierte en armas. ¿Por qué tenemos un gobierno que actúa al servicio de Marruecos? No sé, me gustaría que alguien me diera algún día una explicación que no tenga, en fin, claro contenido penal, porque esa ya me la sé.
dispuestos a preguntar. Uno podría preguntar ¿qué le ha dado Marruecos a Pedro Sánchez? ¿Cómo piensa cobrarse Pedro Sánchez los favores a Marruecos? En fin, y una noticia que llega desde Estados Unidos en cuanto al enfrentamiento que hay entre el gobierno de Trump y la Universidad de Harvard. Escuchen. La Universidad de Harvard presentó una demanda contra la administración Trump para recuperar los 2.200 millones de dólares en fondos federales congelados la semana pasada. La institución acusa al gobierno, incluyendo al secretario de Salud Robert F. Kennedy Jr. y a la secretaria de Educación Linda McMahon, de violar la primera enmienda y de usar acusaciones de antisemitismo para justificar una acción ilegal. La universidad rechazó los requisitos gubernamentales para evitar el recorte, que incluían eliminar programas de diversidad y vigilar la orientación ideológica de estudiantes extranjeros. El gobierno planea recortar 1.000 millones adicionales destinados a investigación sanitaria y ya canceló otra ayuda de 2.700 millones. A diferencia de Harvard, Columbia aceptó las demandas para conservar su financiación. Resulta que Harvard demanda al gobierno de Trump por retirarle los fondos federales. Ándale, leche. Vamos a ver. Si usted recibe fondos federales, pues entonces el gobierno federal le podrá imponer las condiciones oportunas, que además son condiciones muy razonables. Básicamente dos. Primera, deje usted de permitir que en su campus el antisemitismo campe a sus anchas. Si viene un estudiante extranjero a organizar manifestaciones para acosar a estudiantes judíos, ese tío a la puñetera frontera, directamente. Y la universidad debe colaborar en eso. ¿Que no colabora? Pues se siente. Segundo requisito, elimine usted todos sus criterios de diversidad, igualdad e inclusión, que en la práctica están haciendo que se discrimine a los aspirantes a entrar en Harvard cuando esos aspirantes son blancos. Como uno tenga la mala fortuna de nacer blanco, heterosexual y cristiano, pues entonces la ha fastidiado, porque sus posibilidades de entrar en Harvard disminuyen grandemente. Eso, evidentemente, es una discriminación por raza, por sexo y por religión. Por tanto, el gobierno federal no tiene por qué financiar las actividades de discriminación racista, sexual y religiosa. Que usted quiere mantener esos criterios de admisión y primar al que sea negro, homosexual y mujer, bueno, pues oiga, haga usted lo que quiera, es su universidad, es una institución privada, pero no me pida dinero, tío, no voy a financiarte tu racismo, no voy a financiarte tu discriminación. ¿Que tú quieres ser antisemita? Pues oye, tú sabrás lo que quieres hacer con Harvard, que otrora fue una universidad prestigiosa y ahora es un estercolero. Bueno, tú sabrás, es una universidad privada, pero no me pidas dinero para mantener ahí una universidad donde se acosa al estudiante judío y donde se utiliza la universidad como altavoz para el antisemitismo más asqueroso. ¿Que usted quiere ser un nuevo nazi? Pues muy bien, pero se lo paga usted. No lo paga el gobierno federal. Pero bueno, si Harvard quiere demandar al gobierno federal, pues que lo demande. Para eso están los tribunales. En fin, vamos con doña Rebeca Crespo para que nos cuente qué trae hoy la Gaceta en portada. Buenos días, doña Rebeca. ¿Qué tal? Muy buenos días y feliz martes para todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Este martes en Gaceta.es seguimos muy pendientes de todo lo relativo a la muerte del Papa Francisco. Hoy contamos que el decano del Colegio Cardenalicio, que va a ser quien va a convocar a todos los cardenales de la Iglesia Universal a Roma para asistir al funeral del Papa en un mínimo de 15 días y un máximo de 20, es cuando se va a celebrar el cónclave en el que participarán todos los cardenales menores de 80 años. El proceso de elección del próximo Papa se va a realizar en la Capilla Sixtina y se prohíben las formas de comunión externa bajo pena de excomunión, y para ser elegido un candidato debe tener al menos 2/3 de los votos. Hoy contamos más detalles sobre cómo es ese proceso de elección del nuevo pontífice y el papel del Espíritu Santo. Por otro, según explicó en su día el Papa Benedicto XVI. Por otro lado, la última voluntad del Papa ha sido tener un sepulcro sencillo y que lleve la inscripción
Franciscus. También aportamos más datos sobre este asunto, además de columnas de opinión que pueden leer este martes en la Gaceta relacionadas con la muerte del Santo Pontífice. Cambiando radicalmente de tema, nos vamos a Reino Unido. Allí hoy contamos cómo los violadores ya no podrán identificarse como mujeres en este país para así poder estar en prisiones de mujeres. Esto ha ocurrido tras la decisión del Supremo de considerar mujeres solo a quienes hayan nacido como tal. Aportamos más datos sobre este asunto también ahora mismo en Gaceta.es. Feliz martes y gracias a todos.